Listo. Acabo Y de me la conectar. echo ya lo que queda rapidito para que nos dure el 20. A ver si nos dura el 20. Va. Bueno, entonces nos quedamos en el capítulo 6. No les voy a contar mucho ni del 7. No, del 7 sí, el 8 ya no. Pero bueno, el Papa pone recursos. A todo esto, nada más contexto, todo esto lo platicó él con un líder musulmán. Entonces, por supuesto que él va a contarnos la visión católica, cómo lo ve la cosmovisión católica, pero todo esto es universal, todo esto es para todas las religiones y las no religiones, ¿no? O sea, eso tiene que siempre resonar, porque se trata de hacer un diálogo y una amistad social con todo el mundo. Y él dice, y también lo dice el musulmán, eh, los pobres, hay que incluir en el diálogo social a todo mundo y en especial hay que incluir a aquellas personas que han sufrido violencia, los que se han sentido violentados o han sido violentados, no los que se han sentido, es que han sido violentados, tienen que ser especialmente incluidos en el diálogo y tenemos que escucharlos con mucho respeto, con mucha atención. Seamos o nosotros seamos no los culpables de su dolor, el hecho es que han sufrido ahora o antes y merecen y tienen que ser no solamente escuchados, tienen que ser atendidos, pero no de una manera paternalista. Tienen que ser incluidos en el diálogo y deben de ser ellos de los primeros. No sé si ustedes están entendiendo lo que estamos diciendo que el Papa Francisco lo odia, ¿verdad? Por todo esto que estoy diciendo. Tienen que ser los primeros en decir qué es lo que quieren. Y no se trata de una retribución, no se trata de, al caso de los Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo es que los negros, no, bueno, a ver, ¿te gustaría haber pasado tantos años de esclavitud y ser hijo de esclavos? Y que fue a fuerza de golpes, de que lograron salir adelante, no porque fueron buenos, sino porque de verdad lucharon. ¿Qué harías tú si estuvieras en tus zapatos? Ponte los zapatos de esa persona y dime si tú con tus debilidades y con tus cosas que tú crees, no pedirías incluso hasta más, ¿no? Entonces, se trata de verdad del otro tratarlo como uno mismo y ponerse en los zapatos del otro, no estar desde mi condición de yo estoy bien y es bien fácil, es cuestión de echarle ganas. No, no es bien fácil y no es cuestión de echarle ganas, es cuestión de escuchar al otro. ¿Qué tiene que decirme el otro? Yo no voy a decir que es cuestión de qué. Él es el que me tiene que decir qué quiere. Y tiene que haber un diálogo. No se trata de una venganza, no se trata de una compensación, nada más se trata de una integración en base a la verdad para un bien común que además tiene que ser, y esto es muy bonito, artesanal. O sea, no va a venir una fórmula mágica que alguien bueno me va a decir cómo se hace y tengo que perdonar. No, tenemos que trabajar mano a mano, lado a lado, hombro con hombro, ir avanzando, ir saliendo, ir limando asperezas, ir entendiendo, ir poniendo las bases y construir sobre la verdad, sobre este amor, sobre que se va a ir generando, ir construyendo paulatinamente un mundo mejor a nivel nacional y luego también a nivel internacional. Pensemos lo que está pasando en Palestina e Israel. Todos hablan siempre del gran, y es cierto el gran dolor de los judíos, es cierto el gran dolor de los nazis, es cierto, esa verdad no se borra, pero hay otra verdad, el gran dolor de los palestinos, el gran dolor de la desposesión de su tierra, lo que han sufrido en estos últimos 60, 50 años. Esa verdad que muchas corrientes ideológicas del mundo no quieren escuchar y entonces inmediatamente viene, eres antisionista, ¡pum! Pues eso no es diálogo, eso es ya estar estampando. Lo estamos viviendo ahorita. Cuando el Papa lo publicó fue cuando aquí en Estados Unidos vinieron todas las manifestaciones en contra por la matanza de este señor Floyd en Minnesota. Y fue horrible, porque entonces al Papa inmediatamente se le tachó de, no, pues es que como es pro negro, es pro ser humano, es hermandad, es fraternidad, queremos convivir, no importa la raza, no importa el color de piel, no importa el sexo, la religión, nada, ni la edad, nada, los viejos, los niños, construir con memoria histórica. Entonces, ese es otro capítulo que a mí en lo particular me parece que es muy importante, porque ha habido un fenómeno que los sociólogos y los historiadores han notado de que las últimas dictaduras tratan siempre de tergiversar la historia.
reescribir la historia en base a material científico, una base científica, datos, información, entrevistas, cosas, hechos, está bien, ¿verdad? Para no empezar a decir que es que nunca hubo una Inquisición. No, no, sí, sí hubo. Estuvo mal. O no, no, la Iglesia siempre ha creído que el universo es amplio y el centro de nuestro sistema solar es el Sol. No, no es cierto. La Iglesia sí quemó gente que creía otras cosas. Hay que aceptar la historia y hay que, en ese sentido, sí, escribir una historia basada en hechos reales. Lo que no se vale es reescribir una historia para favorecer a un grupo social. Y yo creo que puedo, no voy a decir nombres, ¿verdad? Y no es que yo tenga alguna preferencia política en ningún lugar, pero en prácticamente todas las dictaduras inician reescribiendo su historia y dándole una nueva interpretación a la historia. Y entonces decir que ahora sí ya estamos iniciando una nueva era. Estamos empezando una nueva época. Eso ocurre en Rusia, eso ocurre en Estados Unidos, eso ocurre en México, eso ocurre en Argentina. No importa si sean de derecha, de izquierda, de lo que sea. Es que conmigo empieza una nueva era y entonces yo te voy a explicar que todas las otras eras, las anteriores, iban a desembocar en esta era. Eso no es cierto. La historia no funciona así, pero hay una manipulación. Entonces, el Papa exige el imán musulmán exige que haya una mirada objetiva de la historia, que haya una mirada justa de los hechos de la historia y que sea valorada no a partir de una clase social u otra o un grupo u otro, sino cómo es la historia. Y para eso se necesita que haya una confluencia de personas que traigan documentos. Y esta historia no va a ser para hacerse la víctima y exijo que me pida perdón a España por enésima vez desde Echeverría y que me devuelvan el penacho, o no, y ahora yo quiero que, no, perdón, pero ningún grupo puede estar exigiendo estas cosas para manipular. Lo que sí se puede decir es, hay una situación de injusticia en mi país, resultado de una historia, sean los negros, sean los indígenas en México, y no está bien manipularla. Y sí está bien revisar la historia, no por un revisionismo, sino para decir las víctimas, yo fui víctima, yo soy víctima. Las mujeres, ¿no? Que no han podido votar en tantos años, yo he sido víctima. Y unas peores que otras. Las mujeres en Irán, por ejemplo, podrán decir con mayor razón, yo soy víctima. Y entonces que hablen las víctimas para exigir una justicia, no una justicia de venganza, sino una justicia restauradora, que restaure la dignidad de la víctima, se le den las posibilidades. También los países, pueden ser países que en conjunto, por ejemplo, Palestina son víctimas, ¿no? O pienso tristemente el caso de Uruguay, ¿no? Países pequeñitos que han sido subyugados por otros, Haití, por ejemplo, son víctimas. Dentro de sus propias sociedades hay grupos que se han encargado de victimizar a otros. También ahí hay que trabajar eso. Y los culpables tienen que ser tratados con justicia, no con venganza. Y tiene que haber una justicia restauradora que restaure un buen orden, una convivencia social, que no quiere decir que las personas malas no vayan a la cárcel. No, quiere decir que va a haber una justicia. No se les va a matar, pero tienen que pagar y tienen que transformarse. La idea es que haya una transformación, de tal manera que la víctima no se vuelva al mismo tiempo un elemento de venganza que envenenaría el proceso. Un poco como lo que ocurrió en Sudáfrica o la idea del experimento de Sudáfrica, ¿no? Que se diga, bueno, sí, pero vamos a hacer esto y la gente va a venir a hablar y va a decirlo y te tienes que aguantar y vamos a pedir perdón individual y en conjunto. Y las víctimas tienen que ser restauradas en su dignidad, en lo más posible, y tiene que haber un diálogo. Y tiene que haber un perdón, pero el perdón no viene impuesto desde fuera. La víctima tiene que ser capaz de perdonar, porque se da cuenta que hay un cambio. Eso es lo que el Papa exige de todas las sociedades, de todos los católicos, y le pide a los no católicos que escuchen
la gran riqueza que puede llegar a tener si todas las sociedades del mundo, todas las personas de buena voluntad del mundo, actuáramos así, a todos los niveles, ¿no? Y no cuando un negro en Estados Unidos exige un derecho, que entonces yo diga, ay, ya que se ponga a trabajar, ¿no? Porque así yo lo oigo. O en México, ay, bueno, es que los indígenas también lo exageran, ¿no? Pero tampoco se vale de que alguien utilice el dolor de otros para perfilar una política que no va a llevar a mejorar, porque no está dándole el poder a la víctima de gestionar su dolor y de gestionarlo de tal manera que pueda perdonar y puede haber un reconocimiento de quién es el culpable y el culpable a asumir esto. El Papa dice que no puede dejar de haber memoria, tiene que recordarse, él lo dice muy claramente, el holocausto, el secuestro de negros y la venta de esclavos de África y muchos otros genocidios, ¿no? No se pueden olvidar, pero eso no quiere decir que estemos machacándole todo el día de que este es el grupo víctima y por lo tanto toda la vida. No, tiene que haber un crecimiento y de este hecho aprender para que no se repita. Lo estamos viviendo ahora en Israel. Pues es una encíclica que a mí me parece que el momento histórico que estamos viviendo es verdaderamente, es muy reveladora, da pautas de cómo las personas que no creemos en ideologías ya, que nos hemos dado cuenta de que hemos muchas veces sido manipulados por grupos de poder y estamos buscando una solución que no sea idealista, sino que sea real. Yo creo que esta es una muy buena manera de iniciar un camino hacia una convivencia con más respeto. Este año se elige en la mitad del mundo, en las democracias del mundo, representantes. Y en Davos dijeron los líderes económicos que realmente lo de las elecciones es una estupidez porque ya sabemos cómo van a quedar todas. Entonces dices, esto no está bien. Y yo me estoy quedando sin hacer nada. Entonces yo creo que ustedes que están viviendo en México en carne propia la falta de respeto de los candidatos, es que es increíble que se hayan puesto al nivel de los gringos, de cómo se hablan, de cómo no se dialoga, de cómo se insultan, ya digamos la mentira también, ¿verdad? Bueno, también, de cada uno. No sé, creo que tenemos, creo a mí me gustaría exigirles a otros esto y empezar por mí misma, por mis líderes religiosos, decir, oye, no podemos llevarnos así, tenemos que cambiar el mundo, no porque tengamos que hacer las cosas más justas, es que tenemos que cambiar el chip que traemos dentro todos. Y bueno, pues de eso se trata la encíclica, de crear una sociedad de hermanos, un mundo de hermanos que día a día vaya transformándose y creciéndose, porque esto de la paz social va para largo y nunca se va a acabar. Tenemos que trabajar todos los días, es un trabajo permanente. Pues esta es la encíclica. Termina con dos oraciones, una para gente agnóstica y una para gente católica, pero no es necesario leer. ¡Ay, qué bárbaro! Sí, qué bárbaro. Está intenso, lo voy a leer con calma. Sí. Bueno, por lo menos me consuela que hay alguien que está levantando la mano, ¿verdad? Porque yo pensé que la única, eh, como que no sentía que una autoridad estuviera levantando la mano. Lo que me da tristeza es que dices que antes sí era tomado en cuenta por otras autoridades y ahorita es como una referencia, ¿no? Es como una referencia para ver para dónde van, pero no realmente con una voluntad de participar, de unirte, de formar. Angela Merkel escuchaba mucho, Angela Merkel consultaba mucho con el Papa, y eso que ella no era particularmente religiosa y mucho menos católica, pero ella sí lo escuchaba en muchas cosas, sobre todo en la crisis de inmigrantes. La Unión Europea no quiso escucharlo, pero sí lo escuchó. Las Naciones Unidas lo han escuchado y va y habla y tiene muchos seguidores, sobre todo en África.
Bueno, Milei evidentemente le dijo que era la encarnación del anticristo, que era el diablo, prácticamente el hombre más malo de la tierra, se lo dijo Milei. López Obrador se ha puesto como que el Papa y yo somos cuates, o sea, nos vamos a tomar la cerveza juntos. No, amigo, no. Trump, pues nunca lo fue a ver como el tercero en la fila. Primero fue a ver a los sultanes, primero fue a ver al rey de Arabia Saudita y el último fue el Papa. Y el Papa le dedicó 2 minutos y lo mandó a la porra. Es decir, es un Papa que está poniendo el dedo en la llaga y por lo tanto es muy controversial. Es muy triste que esté siendo tan controversial entre los católicos porque quiere decir que la desunión entre, entre el pueblo católico, que se precia de deberle obediencia incondicional al Papa, ha sido ya tan profunda la llaga de los grupos ideológicos poderosos de extrema derecha y de extrema izquierda que desvirtúan todas las palabras. Por eso yo creo que es maravilloso que podamos tener acceso directo a las fuentes, a lo que dice el Papa. Y no es difícil de entender, hay que sentarse a leerlo, es muy poético en muchas cosas del Papa, de repente sí se suelta como que unas cosas, pues wow, que no es tan técnico, pero de repente sí es muy técnico y muy jesuita y dices, a ver, espérate, voy a leerlo despacito porque la frase está compleja, pero yo sí les recomiendo mucho que accedan a la página del Vaticano y lo lean con calma, lo saboreen, sobre todo esas encíclicas que están dirigidas a cualquier persona, con o sin fe. No es necesario ser católico. Y que sí han dado, en las Naciones Unidas, han sido muy bien acogidas por los grupos que son pacifistas y que quieren construir una paz mundial. Oh, qué bárbaro. Yo lo quiero mucho. Sí, a mí me cae muy bien. Me cae muy bien porque es bien revolucionario. Sí, sí, si de repente no me ven es porque me quedé sin batería, pero voy a bajar por mi cargador al rato. Este, a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Eh, pero ¿cómo cambiamos el chip? Sí, es que es muchas cosas en las que estamos, lo que decíamos hace rato de la moda, ¿no? Yo cuando leí por primera vez Laudato Si, pues está muy padre la idea de la naturaleza y todo, pero cuando yo me di cuenta acerca de cómo compro, qué compro, un poco me sirvió mi estancia en Alemania para ser consciente de que, por ejemplo, hay semillas de cacao, bueno, que hay maneras de producir el chocolate que es maltratando a los niños, exigiéndoles un trabajo de esclavitud, y hay una que es el chocolate más caro, en que se les paga un salario justo, en que los niños no tienen que hacer este trabajo espantoso de todo lo que tienen que hacer, hasta de romper la semilla con sus manitas, con sus piedras, en unas situaciones horribles. Entonces, cuando uno empieza a abrir los ojos a toda esta realidad, te das cuenta de que, chispas, estoy yo contribuyendo al mal, sin saberlo, no es una contribución consciente, pero mi inconsciencia no puede ser justificación de mi falta de acción. Ya que lo sé, tengo que empezar a cuestionar muchas cosas. Y claro, te van a decir cortado. Yo, por ejemplo, bueno, antes yo veía los partidos de fútbol de la FIFA y me parecían de lo más gracioso, hasta que me enteré cómo se producían las pelotas con esclavos en Qatar. Y me enteré porque cuando estuve yo en la India viviendo, me contó el señor que era nuestro chofer que él estuvo en uno de esos lugares y logró escaparse porque él iba a ganar dinero para su familia y acabó trabajando en una fábrica de balones de fútbol para la FIFA y nunca le pagaron. Estuvo 4 años como esclavo trabajando y logró escaparse. Regresó con su familia. Me está vacilando. Entonces me metí en internet, Amnistía Internacional, y vi todo. Dije, yo no puedo volver a ver un partido de fútbol así. O los esclavos en Brasil que construyeron el estadio y cómo los mataban para que no reclamaran. Los desaparecían. Entonces, sí estoy, o sea, estas cosas que luego dice uno de los grupos de izquierda, que
sí son ciertas, me los están diciendo personas que están metidas en esto y que están rescatando gente. Me lo dijo mi chofer. Entonces, lo de la moda. Entonces empiezas a ver y dices, pues con razón el Papa, con razón Cristo nos mandó un Papa que me está diciendo, tienes que ser frugal en tu manera de vivir. Tienes que ser consciente de cómo estás viviendo y a quién estás explotando indirectamente, utilizando cosas que no deberías. Tienes que exigir a tus líderes, porque tú no puedes hacerlo todo sola, y también tienes que apoyar a aquellos que ya se están tomando la molestia, ¿no? Yo tuve una época que me dediqué a sabotear películas de Walt Disney, por ejemplo, Mulan. Yo sería la última persona que se metería en esas cosas, porque yo ni las veo. Pero empecé a hacerlo porque me empecé a enterar de la cantidad de cómo este grupo de los uigures los llevaron, los musulmanes que viven en China, los llevaron a este lugar, les quitaron sus tierras para, igual Disney fue, hizo su producción ahí divina como si no pasara nada. Es que por medio del comercio se puede llegar a la libertad. Pues ¿de cuándo acá ha sido eso cierto? Siempre, es decir, eso es una mentira. Perdón, nos quedan 10 minutitos, dice. No, pues No, pero sí nos alcanza para el debate. pues como siendo muy conscientes, ¿no? Yo creo, cambiando el chip significa de verdad que yo lo veo como un crecimiento, un dolor de, antes lo veía como chin, tengo que cambiar mi manera de vivir, hasta que dije, no, tienes que crecer, y cuando uno crece duele. Está bien, vas a ser más libre, y vas a ayudar a que otros sean libres, y sí te tienes que preocupar porque son tus hermanos, porque a ti tampoco te gustaría que te trataran como esclava, o a tus hijos, o a tu esposo, o a tus hermanos, ¿no? No es justo. O sea, sí ver a la gente como hermanos, yo creo que eso nos ayuda. Sí, es parte de la ignorancia de todo esto que, por ejemplo, nos acabas de decir. Pues yo ignoraba todas estas explotaciones. Sé que existen, pero vamos, es así como etéreo, como que está fuera de nuestro ámbito. Y justamente yo creo que esto nos crea conciencia. A mí todo esto que nos has platicado, pues, pues me ha removido, porque yo no me lo imaginaba de esta manera, ¿no? O sea, como que yo no le entendía el significado de las encíclicas, como que yo decía, bueno, sí, son importantes, nunca he leído una, nunca, empezando porque, Pues es pues que no por se conseguían ignorancia. tan fácil. Es que no es algo que te vendan en el puestito de la esquina, como que antes tenías que ir a buscarla, la librería especializada. Son folletitos, no cuestan nada. Sí, pero por ejemplo, he comprado 2 libritos de este papa, y la verdad es que no me he puesto a leerlos, porque como que no le entendía, Maribel, no, créemelo, así como que empecé a leer y dije, no le entiendo, pero de la manera en que lo has diseccionado, tiene una lógica que de veras yo te agradezco en el alma que me hayas abierto los ojos, y voy a ir a mis libritos. Es fabuloso y es jesuita, o sea, él siempre empieza, eso es algo muy hermoso de los jesuitas. San Ignacio de Loyola decía, tú para leer un evangelio, para leer tienes que situarte, tú no puedes leerlo desde aquí, no te tienes que meter, tienes que ser uno de los personajes, seas el enfermo, el leproso, el que le va a traer el agua a Jesús, un niño que está en el camino, métete, métete. Entonces, cuando él habla del mundo que está así, tienes que decir que me tengo que meter. Laudato si, Fratelli, Laudato si, la de la naturaleza es terrible, porque el principio te describe el mundo como está, la porquería en la que vivimos, la contaminación. Todos sabemos lo que es hermoso el mundo de National Geographic. No, ve el mundo como está, la corriente esa que tiene la basura ¿no? Si es difícil con la naturaleza, es peor con los seres humanos. Saber, todos los países del mundo en este momento están viviendo una invasión de las redes sociales.
que están siendo utilizadas por grupos políticos para hacer choques, para cancelar gente, para a los que están en el medio ambiente ponerlos, ¿no? La pobre de Greta, bueno, Greta la trataban como si fuera una revolucionaria de machete de 30 años, era una niña que tenía más cabeza que la mayor parte de los adultos, ¿no? Y las discusiones que se daban, y claro, es muy fuerte, pero el Papa te exige, los jesuitas te exigen, métete para que entiendas por qué te voy a decir lo que te voy a decir, y que no está funcionando nada, que tienes que cambiar para, como el samaritano. Pues los otros no tenían su religión y no le ayudaron al pobre tipo, pero el samaritano lo vio la realidad del hombre herido y no pudo más que conmoverse y dijo, tengo que hacer algo. Hizo lo que pudo. Y así cada uno de nosotros. Entonces sí, unirse a grupos que sean coherentes, que sean buenos, que busquen la paz, que no busquen la confrontación violenta, que no busquen la ofensa. Es muy importante. Y uno mismo no caer en el juego de ofender, ¿no? Sobre todo yo lo veo ahorita con las contiendas políticas aquí y allá, y yo digo, qué triste, qué nivel, ¿no? Es desgarrador. Es como que hay, ¿no? Dos políticas que podrían haber sido hermanas, se hablan todos con un tono que dices, tu madre de serio, pero ¿cómo esperamos que nuestra sociedad sea mejor si así están las cabezas? Lo que pasa es que yo creo que esto empieza desde la familia. Como en la familia no hay un núcleo, no hay una estructura, luego llegas a la escuela y tampoco. Entonces, yo creo que pues, si podemos sacar algo de aquí, pues es empezar de dentro de nosotros, después nuestro núcleo más próximo y luego el exterior. Y el exterior es las personas con las que trabajamos o que trabajan para nosotros. Y yo creo que no todo es tan negro, en realidad yo creo que hay mucha gente que está trabajando en pro y está haciendo un estupendo trabajo, pero tendemos a ver más la parte negativa, porque aparte es la que más difusión tiene, porque es lo que vende. Pero si encontramos esa parte positiva, esos grupos positivos, por ejemplo, Nayan sí está muy interesada en platicarnos acerca de la contaminación, que es un pedacito de lo que estás tocando. Yo creo que ese tipo de grupos son los que tenemos que darle visibilidad. Comunicarlo, transmitirlo, sí. sí, para que tengan una fortaleza en todos sus ámbitos. Y si bien es cierto que estos medios se están volviendo, bueno, si son los instrumentos que tenemos que utilizar, hay que utilizarlos a nuestro favor, ¿no? No tenemos que ser víctimas de, sino podemos utilizarlos a nuestro favor. Entonces, a mí me encantó. Literalmente ahorita que colguemos, me voy a sentar a leerlo, lo voy a leer con mucha calma, probablemente me tarde todo el fin de semana, probablemente después te moleste para que nos platiques algunas dudas que nos vayan saliendo, pero me encanta, o sea, me encanta que por lo menos haya una cabeza, la ataquen o no la ataquen, que haya una cabeza que esté levantando la voz, y seguramente si investigamos vamos a escuchar muchos grupos que están agarrándose de ahí para cosas positivas. Nosotros no vimos lo que ocurre en el mundo árabe, pero así como nosotros tenemos al Papa, los árabes no tienen un Papa, pero el imán de los Emiratos Árabes es el que está formando una nueva generación de árabes, musulmanes, que están viendo las cosas desde otra perspectiva. Nosotros no lo percibimos porque estamos de este lado del mundo. Pero oigan, nos queda menos de un minuto. Yo quiero agradecerles. ¿Quieren que ponga otra sesión y ya no la grabamos? ¿O con esta termina la grabación? Sí, si quieres terminamos con esto la grabación y aunque cortemos la otra antes, pero para no quedar inconcretos. ¿Cómo se dice? Sí, porque Incompletos. ya nos va a sacar. Voy a poner otra. ¿Mandas la otra? Sí, la mando ahorita. Bueno, gracias, Ere. Gracias. Está linda. Gracias ¿Nos va a por la sacar? grabación. Sí, nos va a va sacar, pero nos volvemos a meter.